Ella estaba sentada en su rincón habitual del café, intentando encontrar consuelo en la rutina diaria. Las manos temblorosas sostenían la taza de café caliente mientras sus ojos recorrían las páginas de un libro que ya había leído 1000 veces. Cada sorbo parecía una repetición del pasado que tanto había jurado olvidar. Él. La idea de verlo de nuevo era un pensamiento que intentaba reprimir, pero la memoria de su voz, sus gestos y su mirada aún persistía como un eco constante en su corazón. El lugar estaba más concurrido de lo habitual esa mañana. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las tazas creaban un ambiente que ella pensaba seguro, controlado. Sin embargo, un sonido inesperado la hizo levantar la vista. La puerta del café se abrió y un rayo de luz iluminó la figura que había estado intentando borrar de su vida. Su corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba él, de pie en la entrada, con esa misma sonrisa que podía derretir cualquier barrera que ella hubiera construido a lo largo de los años. El café, el murmullo de la gente, incluso la música de fondo parecieron desvanecerse. Todo en su alrededor se volvió borroso, excepto su figura. El aroma de café recién hecho, que antes le daba calma, ahora se mezclaba con la adrenalina que recorría su cuerpo. Sin darse cuenta, su mano soltó la taza, y el líquido caliente se derramó sobre la mesa y el suelo. Todos los presentes giraron a mirar, pero ella apenas podía respirar. Sus ojos estaban fijos en él, y su mente luchaba por aceptar lo que estaba viendo. Él estaba allí, en carne y hueso, frente a ella, y parecía haber cruzado el umbral de su vida con la misma determinación que la había marcado años atrás. Ella recordó todas las promesas que se había hecho a sí misma. Olvidar, seguir adelante, no permitir que el pasado la lastimara de nuevo. Pero escuchar su voz, aunque aún no había pronunciado una sola palabra, activaba una serie de emociones que creía enterradas. La adrenalina en su pecho, la presión en sus sienes, el temblor en sus manos, todo apuntaba a que este reencuentro no sería casual. Él avanzó unos pasos dentro del café, y sus ojos se encontraron. En ese instante, la tensión en la habitación era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus labios se movieron ligeramente, pero ningún sonido salió de ellos. Ella sabía que cada segundo que pasaba los acercaba más a un momento irreversible. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba controlar la oleada de recuerdos. Su primer encuentro, sus risas compartidas, las promesas rotas, y sobre todo, aquel adiós doloroso que la había dejado jurando no volver a pensar en él. El mundo exterior desapareció. No existían las otras personas, el ruido de las tazas, ni siquiera el aroma del café. Solo existían ellos dos, atrapados en un instante cargado de historia y emociones. Su mirada lo decía todo: arrepentimiento, deseo, y algo más profundo que ella aún no podía descifrar. Mientras tanto, un recuerdo inesperado apareció en su mente. La última vez que había escuchado su voz. Fue en una noche lluviosa, cuando las palabras que intercambiaron terminaron en un silencio que ambos interpretaron como final definitivo. Pero ahora, allí estaba, vivo, respirando, y con un brillo en sus ojos que le prometía que lo que habían perdido podría ser recuperado. Ella tomó un respiro profundo y trató de ignorar el temblor en sus manos. Pero justo cuando intentaba recomponerse, escuchó un suave «hola». Esa única palabra, tan simple y a la vez tan cargada de historia, rompió la barrera que había construido a lo largo de los años. Su corazón se derrumbó, y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. La voz que había jurado olvidar ahora la atravesaba por completo. Él se acercó con cautela, como si cada paso pudiera romper el delicado equilibrio que todavía existía entre ellos. Ella permaneció inmóvil, con el cuerpo tenso, tratando de luchar contra la avalancha de recuerdos que lo acompañaba. Cada gesto suyo evocaba un pasado compartido lleno de amor, dolor y promesas incumplidas. No era simplemente verlo de nuevo, era enfrentar todo lo que ambos habían tratado de enterrar. «Han pasado años», murmuró él, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión.
Ella asintió apenas, incapaz de formular una respuesta coherente. La voz, el timbre, la familiaridad de su presencia, todo conspiraba para desarmarla emocionalmente. La rabia, el dolor y la añoranza se mezclaban en un torbellino que amenazaba con derribar cualquier muro que ella hubiera levantado en su corazón. Mientras él se sentaba frente a ella, su mirada se llenó de vulnerabilidad. Nunca antes la había visto así, y por primera vez ella se dio cuenta de que también había cambiado. Los años los habían transformado, pero no habían podido borrar la conexión que siempre los había unido. Sus manos, descansando sobre la mesa, temblaban ligeramente mientras ella buscaba controlarse. Él empezó a hablar de los motivos que lo habían alejado, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar, y del arrepentimiento que lo había acompañado todos esos años. Cada palabra penetraba como un bisturí, desnudando emociones que ella había creído desaparecidas. No había excusas, solo explicaciones sinceras y el peso del tiempo que los había separado. Ella escuchaba, y cada recuerdo se mezclaba con la realidad presente. Recordó su primer beso, su risa compartida, y los planes que habían hecho sin saber que el destino los separaría. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan reciente, que su corazón no sabía cómo reaccionar. La rabia y la tristeza querían dominarla, pero también lo hacía una chispa de esperanza que ella no podía ignorar. Él bajó la voz y, con un gesto inesperado, tomó su mano. La calidez de su toque atravesó la barrera de años de distancia. Siempre pensé en ti, todos los días, susurró. La sinceridad en sus ojos era imposible de negar. Ella, incapaz de apartar la mirada, sintió como el nudo en su pecho empezaba a aflojarse, aunque también comprendió que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. El tiempo parecía detenerse mientras compartían un silencio cargado de significado. Cada segundo estaba lleno de emoción, de preguntas no hechas y de respuestas que necesitaban tiempo para revelarse. Ella sabía que este encuentro era solo el principio, pero también comprendió que no podía seguir huyendo de lo que sentía. La tarde avanzaba, y con cada palabra, cada gesto y cada recuerdo, ambos se acercaban más a la verdad. El amor que creían perdido todavía existía, intacto, esperando ser aceptado. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier promesa rota, más poderosa que cualquier dolor del pasado. Y mientras las sombras de la tarde se alargaban, ambos comprendieron que el destino les había dado una segunda oportunidad que ninguno de los dos podía desperdiciar. La noche comenzó a caer sobre la ciudad, pero dentro del café, parecía que el tiempo había dejado de existir. Ella seguía sentada frente a él, inmóvil, mientras sus palabras llenaban el silencio con recuerdos, confesiones y emociones largamente contenidas. Cada frase que pronunciaba él era un recordatorio de todo lo que habían compartido, de los momentos felices y de los errores que los habían separado. La tensión era palpable. Cada mirada, cada gesto, cada pequeño movimiento tenía un peso emocional que ninguno podía ignorar. Ella recordó las noches de insomnio, cuando se preguntaba si él alguna vez volvería o si su amor había desaparecido para siempre. Ahora, verlo frente a ella, vivo y arrepentido, hacía que sus emociones se mezclaran en un torbellino que no podía controlar. La rabia que había sentido durante años empezaba a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de miedo, esperanza y nostalgia. Sé que no fue fácil para ti, ni para mí, dijo él, con la voz cargada de sinceridad y remordimiento. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que ella se sintiera vulnerable, como si cada fibra de su ser estuviera al descubierto. Ella bajó la mirada, tratando de recomponerse, pero era imposible ignorar la atracción y el vínculo que todavía los unía. El café estaba lleno de murmullos de otros clientes, pero ninguno de ellos parecía existir para ellos. El mundo exterior había desaparecido, y lo único que importaba era ese momento cargado de emoción y posibilidades. Él tomó un sorbo de su bebida, y luego dejó la taza sobre la mesa con un gesto que revelaba tensión. He cometido errores que nunca imaginé que te afectarían tanto, continuó,
su voz temblando levemente. Pero nunca dejé de pensar en ti, en lo que podríamos haber sido. Ella sintió como un nudo se formaba en su garganta. Las palabras de él despertaban recuerdos que habían estado dormidos durante años. La primera vez que se conocieron, la complicidad en sus miradas, y los sueños que compartieron sin pensar en la distancia ni en el tiempo. Todo parecía tan cercano y tan lejano al mismo tiempo, y la mezcla de emociones era abrumadora. Mientras hablaban, ella recordó los días posteriores a su separación. Cada decisión que había tomado, cada camino que había seguido, parecía haber sido guiado por el deseo de olvidarlo, de reconstruirse sin él. Pero ahora, cada palabra que él pronunciaba demolía lentamente los muros que había levantado alrededor de su corazón. La rabia, la tristeza y la duda se mezclaban con un sentimiento que no podía negar. El amor que habían compartido todavía existía. Él se inclinó hacia ella, y por un instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Sus manos casi se tocaron, pero ella se retiró levemente, recordando las heridas del pasado. No quiero presionarte, murmuró él, solo quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Esa confesión fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad que había dominado su corazón durante años. Ella cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero no eran solo de tristeza. También eran de alivio, de esperanza, y de la comprensión de que la vida les había dado una segunda oportunidad. Cada palabra, cada gesto, cada silencio entre ellos era un recordatorio de que su historia no había terminado. El café comenzó a vaciarse lentamente, y la noche envolvió la ciudad en su manto silencioso. Sin embargo, dentro del pequeño local, la emoción y la tensión seguían aumentando. Cada segundo juntos parecía un regalo y un desafío al mismo tiempo. Ella sabía que enfrentarse a sus sentimientos no sería fácil, pero también comprendió que no podía seguir huyendo de la verdad. Aún lo amaba. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente los ventanales del café, creando un fondo melancólico para la conversación que se desarrollaba entre ellos. Cada palabra era medida, cargada de significado, mientras ambos navegaban por un mar de emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Él tomó un profundo respiro y decidió abrir su corazón por completo. «Hay algo que nunca te dije, algo que siempre temí confesar», comenzó, con los ojos fijos en los de ella. La tensión en el aire era casi tangible. Ella sintió como su respiración se aceleraba, anticipando la revelación que podría cambiarlo todo. Él continuó, con la voz quebrada por la emoción: «Nunca dejé de amarte, ni un solo día. No importa lo que haya pasado, ni lo lejos que estemos, mi corazón siempre te ha pertenecido a ti». Ella sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era imposible ignorar la sinceridad en sus palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras luchaba por mantener la compostura. Había esperado tanto tiempo escuchar eso, y ahora, finalmente, la verdad estaba frente a ella, imposible de negar. Él tomó su mano con suavidad, y el contacto fue como una chispa eléctrica que despertó recuerdos de su cercanía pasada. Cada gesto de ternura, cada mirada, cada palabra de afecto, regresó con fuerza, y ella comprendió que el tiempo y la distancia no habían disminuido lo que sentían el uno por el otro. Mientras la lluvia caía, ella recordó los momentos más felices de su relación. Las risas compartidas, los secretos susurrados en la oscuridad, y los planes de futuro que habían construido con tanta ilusión. Cada recuerdo se mezclaba con la emoción del presente, creando un torbellino de sentimientos que la dejaba sin aliento. Él habló de su arrepentimiento, de los errores que los separaron, y de cómo cada decisión que tomó estuvo marcada por la esperanza de algún día regresar. Ella escuchaba atentamente, sintiendo como la barrera que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La combinación de nostalgia, amor y deseo era tan poderosa que no podía ignorarla. Finalmente, con un suspiro profundo, ella habló: «Nunca pensé que volvería a verte, y menos así». Sus palabras eran suaves,
pero cargadas de emoción. Él asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella sentía. Ambos sabían que enfrentarse a sus sentimientos no sería fácil, pero también entendieron que el amor que los unía seguía siendo la fuerza más poderosa en sus vidas. La noche avanzó y el café estaba casi vacío. Solo ellos permanecían, atrapados en un momento que parecía eterno. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro, el calor de sus emociones creaba un refugio seguro, un espacio donde podían explorar la posibilidad de un futuro juntos. Cada palabra, cada mirada, cada gesto, era un paso hacia la reconciliación que ambos habían esperado durante años. El sol comenzaba a despuntar entre los edificios, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas. Después de horas de conversación en el café, decidieron caminar juntos, dejando que el frío de la mañana mezclara con la calidez de la cercanía que compartían. Cada paso que daban por las calles empedradas parecía una coreografía silenciosa de emociones contenidas. Ella no podía dejar de mirarlo. Su presencia era como un imán que atraía todos sus recuerdos, sus miedos y sus deseos más profundos. Él, por su parte, caminaba a su lado con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, consciente de que cada gesto contaba y que cada palabra debía ser medida. No podía permitir que el miedo al pasado arruinara la posibilidad de un futuro juntos. El tráfico de la ciudad parecía desvanecerse alrededor de ellos. Los sonidos cotidianos se mezclaban con el latido acelerado de sus corazones, y por un momento, el mundo entero se redujo a ese pequeño espacio donde solo existían ellos dos. Cada mirada era un diálogo silencioso, y cada silencio, una confesión no dicha. ¿Recuerdas aquel parque donde solíamos ir los domingos?, preguntó él, rompiendo la tensión de manera suave, casi como si temiera que cualquier palabra demasiado fuerte pudiera romper la magia del momento. Ella asintió, sonriendo con nostalgia. Sí, nunca pensé que volvería a caminar allí contigo, respondió, mientras una lágrima silenciosa caía por su mejilla. Se acercaron al parque, y todo parecía igual que antes, aunque con un aire diferente, como si el tiempo hubiera dejado huellas invisibles en los bancos, los árboles y el camino de grava. Él tomó su mano con delicadeza, y ella, aunque sorprendida por el gesto, no la retiró. Era un pequeño acto de valentía, una señal de que estaba dispuesta a explorar lo que sentía, aunque el miedo todavía la acechara. Él comenzó a contarle sobre su vida durante los años de separación, los negocios, los viajes, y cómo cada decisión que tomó estuvo marcada por la ausencia de ella. Sus palabras eran sinceras y llenas de arrepentimiento, pero también de esperanza. Cada historia, cada confesión, era un puente que los acercaba nuevamente, derribando los muros que ambos habían construido para protegerse. Ella lo escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra encajaba con sus propios sentimientos reprimidos. La mezcla de rabia, amor y deseo creaba un torbellino que le dificultaba respirar, pero que también la hacía sentir viva como hacía mucho no se sentía. Finalmente, él se detuvo frente a un banco bajo un árbol frondoso y la miró con intensidad. «Hay algo que necesito decirte», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Sé que me duele admitirlo, pero cada día que pasé lejos de ti, me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. No importa lo que haya pasado, no importa el tiempo perdido, tú siempre has sido mi hogar». Ella cerró los ojos, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. La mezcla de emociones era tan intensa que no podía contenerse. Finalmente, respiró hondo y, con una voz suave, dijo: «Yo también te he esperado, más de lo que imaginé». Por un momento, todo pareció detenerse. El viento jugaba con las hojas, la luz del sol iluminaba sus rostros, y el mundo desapareció a su alrededor. Solo existían ellos dos, conectados por un amor que había sobrevivido al tiempo, la distancia y el miedo. El reloj avanzaba lentamente mientras caminaban de regreso hacia la ciudad. Cada paso estaba cargado de significado, como si la tierra misma marcara el ritmo de sus emociones. Ella sabía que enfrentarse a su corazón no sería fácil,
pero también comprendía que ignorarlo ya no era una opción. Cada palabra de él, cada gesto, la empujaba a reconsiderar todo lo que había decidido sobre su futuro. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él, deteniéndose en medio de la acera. Sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que la hizo temblar. Ella sintió un nudo en la garganta, consciente de que la pregunta que estaba a punto de formular podía cambiar sus vidas para siempre. «¿Qué quieres preguntarme?», murmuró, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. «Si me das una oportunidad, ¿me dejarías demostrarte que todo lo que sentimos sigue siendo real?», preguntó él, con una vulnerabilidad que la sorprendió. Ella bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caerse. La emoción de la posibilidad de un reencuentro verdadero la sobrepasaba. Ella respiró hondo, recordando los años de soledad, de decisiones tomadas con miedo y de noches interminables preguntándose si él alguna vez volvería. Todo eso parecía irrelevante ahora, frente a la intensidad de lo que sentía. Finalmente, levantó la mirada y, con una mezcla de temor y esperanza, respondió: «Sí, te daré una oportunidad». Él sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa cargada de alivio, amor y un compromiso silencioso de no repetir los errores del pasado. La tomó de la mano nuevamente, y esta vez, no hubo duda, no hubo retirada. Cada paso que daban juntos era una declaración de su decisión de enfrentar el futuro unidos, sin importar los obstáculos. Caminando por las calles iluminadas por la luz de las farolas, compartieron historias del tiempo separados, riendo y llorando a la vez. Cada recuerdo compartido fortalecía el vínculo que ya no podían ignorar. Era un renacimiento emocional, una reconstrucción de un amor que había sobrevivido a la prueba del tiempo. Finalmente, llegaron a un pequeño parque cercano, donde se sentaron en un banco iluminado tenuemente. La noche estaba tranquila, y el sonido lejano de la ciudad parecía un eco lejano de la vida que habían llevado separados. Él tomó su rostro entre sus manos, y con voz firme pero suave, le dijo: «Prometo que esta vez no habrá despedidas, no habrá dudas, solo nosotros». Ella sintió como su corazón se llenaba de una calidez que hacía años no experimentaba. Las lágrimas continuaban cayendo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio y de amor verdadero. Por fin, después de todo ese tiempo, ambos habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Mientras se abrazaban bajo la luz de la luna, comprendieron que la vida les había dado una segunda oportunidad que no estaban dispuestos a desperdiciar. Todo el dolor del pasado, la espera y la incertidumbre había sido un preludio para este momento perfecto de reconciliación. El futuro era incierto, sí, pero mientras estuvieran juntos, sabían que podrían enfrentarlo todo. La decisión de abrir sus corazones nuevamente había cambiado sus vidas para siempre, y la promesa de un amor renovado brillaba más fuerte que cualquier sombra del pasado. La mañana siguiente llegó con una claridad que contrastaba con la turbulencia de la noche anterior. Ella despertó sintiendo un extraño peso en el pecho, mezclado con una felicidad que hacía años no experimentaba. Sin embargo, antes de que pudiera procesar sus emociones por completo, el teléfono sonó con un timbre que parecía resonar con un eco del pasado. Al otro lado de la línea, la voz de su antiguo jefe resonó con urgencia. «Necesito verte hoy. Es importante». Su corazón dio un salto. La idea de enfrentarse a alguien del pasado la llenó de ansiedad, pero también de curiosidad. ¿Qué podría ser tan urgente como para interrumpir la calma que finalmente había encontrado? Mientras se dirigía al encuentro, su mente no podía dejar de repasar los eventos recientes. La conversación con él, el abrazo bajo la luna, la promesa silenciosa de un nuevo comienzo, todo eso parecía demasiado frágil como para que nada lo perturbara. Sin embargo, una parte de ella sabía que el pasado nunca se iba por completo, siempre encontraba la manera de volver. Al llegar al edificio, fue recibida por un aire cargado de tensión. Él estaba allí, con su expresión grave y sus manos entrelazadas sobre el escritorio.
No hay tiempo para rodeos, comenzó, y ella sintió como su pulso se aceleraba. Cada palabra que salía de su boca parecía contener secretos que podían alterar el equilibrio que había recuperado. Hay algo que debes saber sobre tu posición, y sobre decisiones que se tomaron en tu ausencia, continuó, mientras ella se sentaba, tratando de aparentar calma. La información que recibió la dejó sin aliento. Antiguos contratos, promesas incumplidas y obstáculos que habían sido diseñados sin su conocimiento. Su mundo profesional se tambaleaba, y por un instante, sintió que toda la estabilidad que había logrado construir se desvanecía. Pero él apareció en su mente, su voz y su presencia calmando el torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarla. Respiró hondo y, con determinación, decidió no dejarse vencer por la incertidumbre. Cada desafío que surgía ahora sería enfrentado con su fuerza renovada, la fuerza que había redescubierto gracias a él. Mientras salía del edificio, sus pensamientos se centraron en lo que había perdido y encontrado. Comprendió que, aunque el pasado podía regresar para intentar confundirla, no podía borrar lo que ahora sentía. La decisión de abrir su corazón nuevamente la había cambiado, y cualquier sombra del pasado solo reforzaba la luz de su presente. Cuando finalmente caminó por la avenida principal, lo vio a lo lejos, esperándola bajo el mismo árbol donde se habían reconciliado. Su sonrisa cálida y su mirada llena de amor le recordaron que, sin importar lo que el mundo pusiera en su camino, no estaban solos. Juntos podían enfrentar cualquier cosa, y por primera vez en años, ella creyó que el futuro podía ser realmente suyo. La tarde se tornó dorada, y la brisa suave parecía acariciar sus rostros mientras se acercaban el uno al otro. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvieron realmente juntos, y ahora cada segundo parecía interminable, cargado de significado. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, no hubo necesidad de palabras. Todo lo que habían sentido, sufrido y esperado se condensó en ese instante perfecto. Pensé que nunca volvería a verte así, susurró ella, con la voz temblorosa por la emoción. Él tomó su rostro entre sus manos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de amarte, respondió, y su voz resonó con una sinceridad que derritió cualquier resto de duda. Se abrazaron bajo el árbol, rodeados por la luz cálida del atardecer. Cada latido de sus corazones parecía sincronizado, una melodía perfecta que solo ellos podían escuchar. Había pasado tanto tiempo, pero la espera había valido la pena. Ahora, no había lugar para el arrepentimiento ni para la incertidumbre. Solo existía el presente, un regalo que ambos habían recuperado con esfuerzo y valentía. Decidieron caminar juntos hacia el pequeño café donde todo había comenzado, recordando cada momento que los había llevado hasta allí. Sus risas llenaban el aire, y las miradas cómplices demostraban que habían recuperado no solo el amor, sino también la confianza y la seguridad que ambos habían perdido. Al llegar al café, él la tomó de la mano, y sin apartar la mirada, dijo, «Esta vez, no habrá más despedidas. Solo nosotros». Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, y respondió, «Lo sé, y no quiero que vuelva a pasar. Te he esperado demasiado tiempo». El ambiente estaba lleno de magia. Los clientes los miraban, algunos con curiosidad, otros con una sonrisa cómplice, pero ellos no podían notar nada más que la presencia del otro. El mundo exterior desapareció, y el tiempo pareció detenerse mientras compartían su primer café juntos después de tantos años de separación. Mientras la noche caía, caminaron hacia el parque donde todo había comenzado, recordando los momentos difíciles, las despedidas y las promesas rotas. Pero ahora, todo tenía sentido. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada suspiro de nostalgia, los había preparado para este reencuentro definitivo. Finalmente, bajo la luz de la luna y rodeados por el silencio de la ciudad dormida, él se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo que había guardado durante todos esos años. «He esperado este momento toda mi vida», dijo,
con la voz cargada de emoción. ¿Quieres ser mi compañera, no solo por un día, sino por el resto de nuestras vidas? Ella abrió la caja lentamente, encontrando el anillo que simbolizaba todo lo que habían perdido y recuperado. Sus manos temblaban mientras lo tomaba, y con lágrimas de felicidad, dijo, sí, 1000 veces sí. El beso que siguió fue la culminación de años de amor contenido, de esperanzas y miedos, de separaciones y reencuentros. Era un beso que sellaba un pacto silencioso, no habría más dudas, no habría más despedidas. Solo ellos, juntos, enfrentando el mundo con la certeza de que habían encontrado lo que tanto habían buscado. El viento nocturno jugaba con sus cabellos, y la ciudad parecía aplaudir su felicidad en silencio. Finalmente, comprendieron que cada paso que habían dado, cada decisión difícil, cada lágrima derramada, los había llevado a este instante perfecto, un instante en el que el amor venció al tiempo, al miedo y a la distancia. Y así, bajo la luz de la luna, comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, uno que prometía aventuras, desafíos, y sobre todo, un amor que nunca volvería a desaparecer.